A mí me parece que fue un juicio muy cuidadoso, tanto en la instrucción como en el tribunal oral. Los fiscales pudieron hacer su trabajo, los defensores lo hicieron. Me parece que es un juicio que se mira a escala internacional, o sea, todos están siendo, digamos, estudiados casi con microscopio. Por eso yo creo que los fundamentos del fallo van a demorar algunas semanas, porque deben estar escribiendo, usando bastante doctrina. Es un episodio que no tiene antecedentes y va a ser, me parece a mí, un precedente extraordinario en el resto del mundo. Es decir, en el fondo yo siento que habla bien de la justicia argentina, que una mujer en ejercicio del poder, con el poder que ella tiene, con el control del Senado, con el control del partido que ejerce el poder, haya sido condenada por una justicia independiente. Creo que el caso es muy abrumador, y sobre todo es abrumador, eso es lo que no ven los demás, porque el caso está siendo escudriñado. O sea, acá nada va a pasar desapercibido. Yo he tenido comentarios de juristas uruguayos, chilenos, españoles. Todo el mundo está mirando este caso. Por eso... Como un leading case para la yo región. diría, es eso. Y yo creo que los fundamentos de los fiscales, como los fundamentos de los jueces, van a ser cuidadosamente elaborados. Me parece, yo simpatizo con el fallo minoritario, que el del fraude. Me parece que era más severo. El del fraude. Pero debo reconocer que el fallo... Usted está con la posición del juez Basso. Claro. El de la asociación ilícita. Él estaba... El que quedó en minoría, ok. Él estaba en una posición que a mí me parece están cumplidos los extremos. Pero es mi opinión. Jefa de una asociación ilícita. Ok. Pero digo, fue un fallo ¿eh? más duro de lo que es el fallo mayoritario. Pero creo que los jueces de la parte mayoritaria han fallado extremando los cuidados. Por eso lo he debido, por eso. Y creo que ese fallo se ajusta a las pruebas, es decir, indubio pro reo. En la duda usted va a favor del reo. Dudaban acerca de si ella era la jefa de la banda, entonces esa duda que en ese extremo, claro, los jueces eligieron ir al caso que no es discutible. Por eso los fiscales van a apelar, y van a apelar tratando de sostener el fallo del juez minoritario. Basso. ¿Lo vivió con alegría o con tristeza? ¿Con sabor agridulce? ¿Cómo lo vivió? Con las dos cosas. A mí me parece que es terrible para la Argentina que una de las figuras dominantes de los últimos 20 años de su liderazgo haya atendido estas conductas deplorables. Me parece que nos hace mal, revela que muchas veces los votos de nuestra ciudadanía han sido desinformados, yo creo que no han ponderado, porque había suficientes elementos para ponderar. Los escándalos estos vienen de los principios 2008. del 2000, es decir, 2008. Desde el principio del gobierno, Eduardo, hubo problemas. Yo me acuerdo que yo objeté, ¿se acuerda cuando compraron las tierras y la vendieron al otro día con una gana? Era una cosa escandalosa, o sea, no es un episodio. Venían en estos episodios, el juicio empezó en 2008, o sea que tenemos 14 años. Entonces yo tengo la sensación de que hubo algo en nuestra sociedad que no funcionó bien, como creo que funcionó bien la justicia. Sí. En segundo lugar, me alegró la idea de que al final no hay blasones ni privilegios. Al final, si usted las hace, las paga. Eso está bien, eso está muy bien. Y después, cuando la vio, la reacción esa desaforada, me pareció patética, poco inteligente. Me pareció... Yo siempre, que los he combatido hace muchísimos años, siempre había frialdad en los actos, eran cuidadosamente calculados. Me parece que ayer hay un momento que cuando usted la condenan por chorra y lo condenan y le inhabilitan, hay un momento que la piel lo desborda, es decir, las vísceras desbordan el cerebro.
Y me parece que la reacción de ayer tuvo mucho de visceral, ¿no? ¿Chorra la llama? Bueno, o sea, hay un tango famoso de Gardel, ¿no? Usted posteó justamente, subió a su yo, Twitter ese tango, yo Chorra. posteé con el tango. Búscalo por favor, búscalo. El tango es famoso. Un tango Chorra, vos, tu vieja y tu mamá, ¿no? Claro. Creo que una de las frases del tango. No, y tu hijo no fue guerrero, ni es un tango extraordinario. ¿Y por qué lo puso? Usted sabe que eso que usted posteó causó un escosor en el kirchnerismo muy grande. Bueno, usted fíjese que si ustedes ponen los tweets, van a ver que no hay un comentario. Yo puse un tango. ¿Por qué todo el mundo asoció? Y bueno, porque... No, pero digo, este es un punto... El tango lo podría haber subido en otro momento. Justo cuando la condenan por ladrona. Fíjese el hecho. Ustedes lo decían hace un rato, nadie pretexta inocencia. No se pretexta eso, no se arguye jurídicamente. Acá todo el argumento es político. Sí. Es como si usted estuviera habilitado a delinquir si... Y ahí hay algo que yo mencioné en los medios. Recuerde usted que allá a fines de los 60, comienzos de los 70, hubo movimientos subversivos que robaban, secuestraban, hacían este tipo de acciones criminales y la excusa era que robaban para el poder. Sí. En este caso no es fácil eso porque el nivel de vida y las características de la señora no revelan que hubo transferencia, sino que lo lleva puesto, digamos. Pero parte, ¿no? No lleva bueno, puesto 1000 palos verdes. Pero lo que quiero decir es, el episodio a mí me impactó, por supuesto que fue puesto con picardía, ¿no? Mire, me hizo acordar mucho el artículo de Joaquín Morales Solá hoy en La Nación. Si usted nos está viendo y puede ir a La Nación y verlo, léalo porque la verdad es imperdible. Cuando arranca el comentario de Joaquín, dice, corría en los años 90, Italia estaba sumida en un escándalo permanente por el proceso conocido como el Mani Pulite, los sobornos entre empresarios y políticos. Bettino Craxi, el histórico líder del Partido Socialista Italiano, había sido condenado a prisión por actos corruptos y para no caer preso, Craxi se exilió en Túnez, donde terminó muriendo varios años después. Alfonsín le respondió a un periodista que le dijo a ese periodista que lo vino a entrevistar que no podía ignorar que existía una operación de la CIA para desprestigiar a la socialdemocracia europea. Y asombrado el periodista le replicó, doctor, los servicios de inteligencia de todo el mundo hacen operaciones, pero la pregunta es otra. Craxi, ¿robó o no robó? Esa es la... ¿O no? ¿No le parece que esa es la clave? Y la respuesta fue robó. Es robó. Y ahora exactamente, acá pasa exactamente lo mismo. Ayer Cristina, diciendo no, porque la mafia, el Estado paralelo, no sé, los que viajaron... Pero ¿robaste o no robaste? Contesta eso, ¿robaste o no robaste? No, es esa la historia. No, bueno, y fíjese una cosa, no hay argumento en el sentido jurídico. Los argumentos son especulaciones, atajos, si le correspondía a jefe de gabinete, le correspondía... Pero vamos, quien conoce cómo fue esto en los últimos 20 años, nadie movió un pelo sin preguntar. Es muy importante, acerca de lo que escribió Morales Solá, que acaba de leer Eduardo. Mani Pulite en Italia generó el suicidio de 3 empresarios importantísimos. El presidente de Montedison, una de las empresas más grandes de Italia, se suicidó en la cárcel. Y el gerente general también. Corrupción hubo, no hay ninguna duda. Bettino Craxi estaba involucrado en esa corrupción y el secretario de la democracia cristiana a nivel nacional, etc. Pero hubo gente que, viendo que había sido descubierta y gente que tenía una exposición pública particular, se suicidó. Acá antes también. No, acá se escapan. Pero acá hubo un periodo, hubo diputados que se suicidaron en la década del 30 por el episodio del Palomar. Sí. O sea, había otra, le voy a contar algo para que sea gracioso, porque esta cosa nos entristece. Mira, en febrero del 2002 el gobierno de Japón me había invitado a hacer una visita para recorrer las instituciones como académico.
Entonces, en una de las conferencias que me invitan a dar, bueno, habíamos declarado el default. Entonces uno de los directivos ahí en las preguntas me dice, ¿cuántos dirigentes se han suicidado? ¿En serio? Y yo pensaba, si supieran que gritaban y cantaban con el default. Y los japoneses me preguntaban, ¿cuántos se suicidaron? No, ustedes lo creían una viveza. Tuiteó justamente en el día de hoy, ¿hoy o ayer? ¿Cuándo fue que puso esto, lo del tango? Ayer. Ayer. Ponelo. Ah, ¿por Gardel? Dale, ponelo. Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Yo no soy muy amante del tango, pero la verdad este tango es... Que tanto me asusta una mina, que si en la calle me afina, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan fiel. Si un mes me Eso es lo que más bronca nos da a los argentinos, es haber sido tan giles, ¿no? Por eso mi primera reflexión. ¿Cómo, sabiendo todo esto, la gente lo votó? la ciudadanía votó? Porque eso, Eduardo, no es políticamente correcto que yo lo diga. Los políticos en general no dicen las cosas que yo digo, pero bueno, eso formamos parte de otra cultura. Yo creo que el problema de la sociedad nuestra es no reconocer y no aprender de sus errores. Por eso llevamos tantos años de populismo, por eso compramos siempre los mismos brulotes, por eso siempre nos engañan con la misma tontería. Y después dice, pero ¿cómo no lo viste? Pero si era obvio lo que pasaba. Sí. Por último, hablemos un poco de economía. ¿En qué punto estamos en la Argentina, en lo económico? Otra vez rebotó el dólar, ¿no? Bueno, estamos en un problema serio. A ver, vamos al problema. Tenemos una situación fiscal delicada, un déficit muy grande y no sabemos cómo financiarlo. Tenemos emitida deuda que nadie quiere en el exterior y acá tampoco. Entonces tenemos problemas para renovarla. O sea, y necesitamos colocar más porque como tenemos déficit significa ampliar la deuda. Las deudas se deben a los déficits. O sea, los pesos no lo quieren ni los argentinos. Y no quieren los pesos remunerados. Para que usted vea el problema de deuda que tenemos, la tasa de interés ajustada por inflación, o sea, yo le pago inflación y además le pago 18%. Es una tasa, en el mundo es 0, 1, claro. Es una tasa extravagante. Tenemos riesgos extravagantes. En tercer lugar, tenemos una inflación del 100%. O sea, usted tiene un fenómeno que erradicarlo requiere un plan muy importante. Y en cuarto lugar, usted no tiene dólares. Ahora, como decía, mire, yo vivía en Citibel y venía a trabajar a Buenos Aires, ¿no? Y en el tren cuando venía, estoy hablando de hace 50 años atrás, había vendedores ambulantes, los corrían los guardas, pero había un vendedor ambulante que decía, y como si esto fuera poco, después de ofrecer el producto, y como si esto fuera poco, tenemos una sequía preocupante. Entonces, el sector más competitivo, más vigoroso, más generador de recursos, que es toda la agroindustria, está con una adversidad climática. Si usted agrega inflación, déficit infinanciable, la deuda y la falta de divisa, estamos con un problema que lo que a mí me asombra no es que suba, cómo no sube más es lo que me asombra. Sí. Ah, ok. ¿Y el 2023 anticipamos mayor inflación, doctor? Bueno, ese escenario que yo describí, que es bien profesional la descripción, sí. no tiene escapatoria. Es decir, a ver, ¿por qué voté incluso contra el interbloque que integro, el acuerdo con el fondo y el presupuesto? Por este argumento. Exacto. Yo creía que nos dábamos la piña. Y lo creía sin la sequía.
agréguele a eso la sequía y estamos como el vendedor ese que venía en el tren y me decía, y como si esto fuera poco, La sequía. La sequía.